En esta oportunidad vamos a hablar de la inserción comunitaria y vamos a hablar un poquito acerca de la elaboración del diagnóstico comunitario, así como los elementos fundamentales o los elementos más básicos para la creación de un mapa de riesgo comunitario. Recordemos que el sistema de salud tiene como objetivo el incremento de los niveles de salud a través de el brindar una atención de calidad en sus servicios y satisfacer a la población de la demanda de atención que estos ameritan. Y para alcanzar estos fines, debe de establecer alianzas e integrarse de manera sinérgica, estrechando los vínculos de manera interinstitucional y multidisciplinaria con otros sistemas de la sociedad, que abarcan también la parte económica a fin de ejercer un control sobre los determinantes sociales de la salud que tienen incidencia directa en el estado de salud de la población en general. La necesidad de realizar las tareas de salud pública con un enfoque interdisciplinario e internacional es innegable. Entonces, la intersectorialidad, como habíamos mencionado anteriormente, proporciona no solamente el espacio, sino también proporciona una plataforma para el desarrollo de las acciones integrales para la salud y el bienestar en cualquier país o comunidad o cualquier escenario en donde se necesite el establecimiento de la mejora de los servicios que corresponden en el área de la salud. Como hemos visto en la cátedra de la Comunitaria 1, el enfoque biomédico de los sistemas de salud hacen un énfasis en el desarrollo de los estados de salud, o mejor dicho, en las acciones de salud, bajo la tónica de la multicausalidad y también con aquel enfoque de interrelación con las diferentes áreas del conocimiento, como pueden ser la parte de la sociología, la antropología, la historia, la demografía, la economía o la geografía, dependiendo del el contexto de salud que se produce y de cuál depende. Cada día se hace más evidente la necesidad de realizar tareas en el área de la salud pública, tomando en cuenta todas aquellas entidades que integran la parte social de nuestra población. Es decir, tendrá un enfoque interdisciplinario e intersectorial. Sin embargo, no se ha alcanzado la unidad de pensamiento en una sola dirección. Esto provoca un análisis y a la vez el desarrollo de enfoques desacertados sobre numerosos problemas de salud. El carácter social de la producción en salud presenta básicamente un rasgo fundamentalmente distintivo, que no hay un solo productor único. Si se hace fragmentadamente la salud como el equivalente o resultado de los servicios de salud, se comete un error, ya que se dejan marginados factores importantes como el aspecto educacional, el aspecto de la seguridad social y laboral, la parte del deporte, por qué no mencionarlo, la seguridad pública y las libertades individuales. La salud es un problema social y por lo tanto las acciones tienen que ser sociales, según lo planteado por el doctor Snow, padre de la epidemiología inglesa, que data los ejercicios de los procesos que van encaminados hacia el bienestar social, en donde toca varias partes de los determinantes sociales de la salud que inciden directamente sobre el bienestar de las poblaciones, resultando por tanto en la participación de los sectores y la comunidad en la implementación de aquellas actividades que están dentro del contexto de la salud en específico de cada comunidad. Vamos a retomar un poquito algunas conceptualizaciones que hemos venido abordando desde un principio, en donde la Conferencia Internacional de la Atención Primaria en Salud, que se dictaminó en Alma Ata, hizo la declaración que la salud básicamente
está contextualizada o conceptualizada más bien en aquel estado de completo bienestar físico, mental y social. No solamente abarca lo que son la ausencia de las afecciones o enfermedades, sino también abarca la salud como un derecho fundamental humano, y que el logro del nivel de salud más alto posible debería ser el objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización necesita la intervención de los sectores sociales y económicos, aparte del sector salud. El hecho de que mundialmente sea aceptada la salud como un estado de bienestar y como fenómeno integral, determinado fundamentalmente por las condiciones en que viven las personas, familias y comunidades, y que esos factores socioeconómicos solamente pueden ser transformados por la sociedad, requiere el concurso de una clara definición de las políticas a llevar a cabo o a desarrollarse, y a su vez la formulación de las estrategias, planes, programas y proyectos intersectoriales para abordar los problemas. Las funciones esenciales de la salud pública y las prácticas sociales para la salud. Las funciones esenciales son básicamente todas aquellas actuaciones de un segmento específico y funciona como un sistema. Y tal es el caso como la parte funcional del sistema de salud, por ejemplo, la parte operativa, en donde deben ser vistas e identificadas en primer lugar como funciones que nacen de las prácticas sociales y al mismo tiempo tiene como uno de sus fines principales promover y reforzar los aspectos sociales que conduzcan a estados saludables. La definición de la salud pública de Winslow en la Carta de Ottawa menciona que la salud es un punto de encuentro. Ahí confluye lo biológico, lo social, el individuo y la comunidad, la política social y la economía. Además de su valor intrínseco, la salud es un medio para la realización personal y colectiva. Constituye, por tanto, un índice del éxito alcanzado por una sociedad y sus instituciones de gobierno en la búsqueda del bienestar, que es, a fin de cuentas, el sentido último del desarrollo. Entonces, todos estos elementos van a constituir, por decirlo así, o a configurar los indicios para el establecimiento de un macroconjunto de elementos interrelacionados que en un solo término se engloban como salud pública. La salud pública pasó a ser considerada como una integración de ciencias sanitarias y ciencias médicas, y la ciencia médica intrínseca o esencialmente es una ciencia social. Además, debe entenderse que los organismos de salud pública no pueden ni deben tratar de llevar a cabo por sí mismos todas las actividades. Para que tengan éxito y aceptación es preciso que la mayoría se emprendan en cooperación con muchos otros organismos, instituciones, profesiones o grupos comunitarios. En términos generales, la relación entre el medio ambiente y la salud está implícita dentro de lo que es la salud pública en dos campos primordiales. Primero, problemas ambientales, y segundo, el mercado de los servicios de salud, vistos como parte de los proveedores de estos últimos. El sector salud y la voluntad política manifiesta y sostenible ha posibilitado que la intersectorialidad se convierta de pensamiento en acción, sin que se minimice el papel del sector salud. Por sí misma debe considerarse como un principio de la salud pública, pero recordemos de que muchas veces el sector político interpone, o mejor dicho, pone en primera instancia la parte de beneficio para su caudal electoral antes de las acciones reales que pueda obtener o generar un impacto verdadero en la ejecución de los diferentes programas y proyectos en el área de salud. Por eso la práctica de la intersectorialidad confiere capacidad de respuesta en teoría, tanto en cantidad, calidad y dinamicidad,
pero enfrenta estos problemas y básicamente también se orienta a un liderazgo compartido, asumido por el sector que responde un problema de mayor magnitud y trascendencia a enfrentar. Por esta razón, la intersectorialidad se ha convertido en un paradigma esencial para la construcción y producción social de la salud y por consiguiente para el progreso de la salud pública, por lo cual su desarrollo redunda en aporte a las tecnologías salubristas y requiere de conocimiento, de ciencia, compromiso y sostenibilidad. El aspecto de sostenibilidad va vinculado íntimamente a la obtención de los recursos necesarios económicamente hablando, y estos dependen a su vez de las voluntades políticas en su mayoría que deben de realizar o deben de llegar a un consenso para poder brindar los elementos económicos necesarios para que se pueda establecer o que se pueda generar una producción en el área de salud que sea dinámica, efectiva y eficaz. En la actualidad, para alcanzar metas superiores en salud pública y mejorar la calidad, se trabaja en el perfeccionamiento de la intersectorialidad como tecnología imprescindible para preservar y generar la salud en la población. Entonces, la intersectorialidad la definiremos como aquellas serie de intervenciones que se ejecutan de manera coordinada con las diferentes instituciones que forman parte del sector social, y dichas acciones estarán destinadas, ya sea de manera total o parcial, hacia el abordaje de los problemas vinculados en salud, bienestar y calidad de vida. Si todos los elementos que forman parte de la intersectorialidad se aprovecharan de manera conscientemente, dejaría de ser solo un importante principio para la salud pública y se convertiría en un importante motor de cambios y de mejoras en todos aquellos procesos del área de la salud, al lograr incorporar los elementos de efectividad, eficiencia y sostenibilidad para el éxito actual y futuro del sistema. Como mencionamos anteriormente, básicamente la parte económica que le da el impulso al sistema tiene que ver con los vínculos políticos de nuestro país. Eso genera de que no se pueda establecer una parte de un sistema sostenible a futuro, sino que se crean directrices, programas, planes estratégicos, políticas de salud, etcétera, con un periodo de durabilidad de 5 años. Entonces, si se trabajara de manera más consciente y se lograra generar cambios en el sector político, que es el que inyecta parte de lo que es la sostenibilidad de este sistema, provocaría un cambio realmente de 360 grados y generaría una descentralización y distribución del poder y del liderazgo en la tecnología general vigente y en el sistema. Entonces, esto proveería que los sistemas o que nuestro sistema de salud se desarrollara y se evolucionara en base a la dinámica social y las necesidades reales de nuestra población, no obedeciendo de manera directa a lo que serían los planes estratégicos vinculados a la parte política, sino que estarían implícitamente ejecutándose todos aquellos programas y proyectos salidos de un diagnóstico situacional donde se establezcan, o mejor dicho, donde se evidencien específicamente las necesidades reales de cada comunidad. Es decir, no se generarían los mismos planes generales a todo el país, sino que de manera descentralizada cada región incluso podría tener sus planes estratégicos en pro del mejoramiento de las condiciones de salud de cada región, valiendo la redundancia. Entonces, el sistema de salud no existe
de una forma aislada. Este se encuentra influenciado por un complejo de factores ambientales, sociales y económicos. Y este último es el que, o sea, el factor económico es el que tiene una incidencia directa sobre la ejecución y el dinamismo del sistema. En principio, los recursos de los distintos sectores deberían aplicarse en armonía y en correcta combinación para alcanzar los objetivos sociales comunes. La intersectorialidad se basa en la aplicación de todos los conocimientos científicos a dar respuesta a problemas prácticos a través de los elementos que van a caracterizar una población, como por ejemplo sus patrones culturales, su manera de vivir, es decir, su estilo de vida. Y estos elementos proveerán de métodos y medios para poder interactuar en un entorno social y físico y generar una incidencia directa en las condiciones de los estilos de vida. Su concepción tecnológica en salud está dada por la generación de conocimientos, capacidades, destrezas y técnicas, utilizando también todos aquellos instrumentos y herramientas que se generen a partir de los diferentes estudios e investigaciones, es decir, a partir de aquellos diagnósticos comunitarios que nosotros realizamos, en donde se van a jerarquizar y priorizar las necesidades que más frecuentemente adolece la población en general, y así posibilitar una mayor eficacia en la producción de salud. Todo esto es una serie de elementos y de características que demuestran que la salud no es un bien que se da y que se genera desde dentro parejamente. La acción sanitaria no puede ni debe ser un esfuerzo impuesto desde el exterior y ajeno a la población. Por lo tanto, esta participación ha de ser más bien una respuesta de la comunidad a los problemas que sus miembros perciben. El espíritu de autorresponsabilidad es requisito indispensable para que toda estrategia orientada al logro de la salud para todos tenga éxito. Tal noción es la esencia de la atención primaria en salud. La participación comunitaria debe ser una actitud masiva, consciente y activa de toda la población, como objeto y sujeto de trabajo del sistema de salud. Para ello se requiere también que se posea un nivel elevado de comprensión de los problemas sanitarios que atañen a la comunidad y que ésta tome parte de todo aquel proceso en el cual se requiera la toma de decisiones para la solución de estos. El empoderamiento es un proceso a través del cual la gente gana mayor control sobre sus decisiones y acciones que afectan en el ámbito de salud per se, ¿verdad? De tal modo que exista una sinergia entre la acción coordinada de los diferentes sectores de la sociedad o parte de ellos en función de la solución de los problemas de salud o de actuar sobre sus factores determinantes, condicionantes y desencadenantes para la resolución de estos. El empoderamiento también puede constituir una estrategia efectiva para el desarrollo de la intersectorialidad. El proceso de empoderamiento tiene como objetivo entonces la de promover la participación de las personas debido a una fuerte identificación de las características socioecológicas de su comunidad, y a su vez esto va a facilitar que el trabajo comunitario incremente la eficiencia política, la mejora de la calidad de vida de la comunidad y consigo lograr una inclusión y una justicia social. La relación con la gerencia permite que éste tenga un enfoque de gestión pública de manera autosostenible, aunque algunos elementos se empiezan a aplicar en las instituciones de otro tipo como manera de priorización
o a manera de orientar hacia el ciudadano en la participación común en la toma de decisiones. Cuando se habla de la cobertura universal de la salud, las comunidades no se mueven en un sentido positivo o negativo, de modo automatizado o de modo autónomo, sino que más bien se vinculan estrechamente en un contexto, como habíamos mencionado anteriormente, que tengan incidencia sobre las acciones de esto. Entonces, estaríamos hablando de un contexto tanto político, económico, social e incluso político. El factor educación, al desarrollo del arte y la literatura y también a la fuerza de participación social, de la interdisciplinariedad que se pueda alcanzar. Este trabajo en equipo es necesario, sobre todo la intersectorialidad en salud, para desarrollar un verdadero, una verdadera transformación integral para penetrar en la génesis de los problemas de salud y encaminar su solución en la confluencia tanto de los conocimientos previos o los saberes y la construcción de todas aquellas estrategias o herramientas que son necesarias y que se utilizan en las ciencias de la salud, en las ciencias biológicas, económicas, históricas, políticas y de administración pública también. Asimismo, la interrelación de estas acciones permiten que las estrategias sean sostenibles entre las instituciones de salud y permite también el vínculo de estas con los demás sectores de la sociedad y de la población para la generación de todas aquellas políticas de salud verdaderamente efectivas con un enfoque eficiente y equitativo. La construcción de un sistema de salud que pretenda sostener en el tiempo una estructura de servicios integrales que garanticen la cobertura universal es una tarea ardua. Incluso en nuestro país se han venido dando una serie de reformas que han tratado de hacer una vinculación, en este caso, con lo que son las redes integrales integradas de los servicios de salud, las famosas RIS, que se vinieron dando con la primera reforma al sistema que se ha realizado, que trató de vincular o de establecer un puente en el cual se vinculara o articulara todos aquellos elementos del sistema que se encuentran segmentados o fragmentados en la actualidad. El desafío es de tal magnitud que debido a sus implicaciones políticas, de gobierno, financieras, de recursos humanos y materiales, de acceso a procesos de atención integrales que garanticen calidad y seguridad, lo cual muy pocos se atreven a exponer como propósitos logrados en el contexto latinoamericano. El diagnóstico comunitario se elabora entonces gracias a una investigación basada en primer momento, a una búsqueda de información, es decir, una búsqueda bibliográfica en el cual se van a recoger experiencias sistematizadas y entrevistas hacia los miembros de la comunidad. También se debe realizar una búsqueda en los sitios web con información sobre el proceso de desarrollo para la implementación del diagnóstico comunitario. Se debe jerarquizar los problemas o necesidades encontrados en el proceso de diagnóstico comunitario, o sea que esta es la finalidad del diagnóstico, identificar los problemas comunes a todos los miembros de la comunidad y establecer prioridades de cuáles son los que más afectan a un mayor número de ciudadanos o habitantes de dicha comunidad. También permite la elaboración de recomendaciones de los profesionales que se encuentran en el campo y desarrollan el proceso de diagnóstico. Desde este enfoque se plantea como primera etapa la búsqueda de la información a través de los diferentes medios, jerarquización de los problemas encontrados en la investigación y las sugerencias del profesional para las posibles soluciones de estas problemáticas. Entonces, a grandes rasgos, la metodología para elaborar este diagnóstico comunitario debe establecerse
a través de un proceso por el cual se recaba información. Se deben utilizar las diferentes técnicas, recorridos comunitarios, el establecimiento de las visitas comunitarias, la creación o elaboración de un mapa de riesgo y utilización de las diferentes herramientas necesarias para la construcción de este. Es importante resaltar que dentro del proceso del diagnóstico, la elaboración de los proyectos que darán posibles soluciones a las problemáticas encontradas permiten que sea posible la detección de problemas sociales a través de este instrumento, conteniendo pues todos los elementos necesarios para generar un estudio de la realidad social, es decir, del contexto en el cual se desenvuelve la población estudiada. También se debe de indagar sobre los medios y los recursos comunitarios que se disponen para después poder plantear un proyecto o un perfil de proyecto. Esta construcción deberá plantearse desde la visión comunitaria, por lo que deberá ser participativo. Para poder realizar la investigación que facilitará el diagnóstico comunitario, se necesitan todas aquellas herramientas en las cuales reúna información específica de la comunidad a diagnosticar. A esas herramientas en conjunto se le conocen como técnicas, y estas técnicas son todos aquellos procedimientos, metodologías o procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar e implementar los métodos de investigación y que tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata. Las técnicas son también una invención que existe para realizar, o mejor dicho, para poder elaborar diferentes técnicas para investigar aquellos problemas susceptibles que atañen a una población determinada. Es decir, que la técnica es el instrumento por el cual se lleva a cabo la investigación de campo. No existe una técnica específica para un problema de investigación, sino que ésta debe de ir desarrollándose a través de la habilidad del investigador para implementar y reconstruir las diferentes técnicas adecuadas o que más sean de utilidad para la recolección de datos en una determinada comunidad en específico. Entonces, las etapas que llevará o que tendrá este diagnóstico comunitario deberá contener toda aquella información que va a caracterizar demográficamente la comunidad, también darnos un perfil sociohistórico de este. Va a permitir también la detección de necesidades comunitarias, elaboración de proyectos y la elaboración del perfil de proyecto que, como mencioné anteriormente, va a generar una posible proyecto de resolución de problemas, es decir, que es básicamente la propuesta del investigador que a manera de tesis o de hipótesis puede generar una estrategia de solución a un problema de la comunidad en específico. Entonces, ¿cuál es la manera para poder comprobar si esa solución teórica que se ha dado por el grupo de investigación será efectiva? Es a través de la ejecución. Y en ello, pues también dentro de la elaboración del perfil va un apartado de evaluación de la ejecución e implementación. Esto va a permitir también de que este sea un proceso dinámico en el cual se vayan generando las condiciones que nos permitan ir
modificando los planteamientos que se han establecido en el diagnóstico. Es decir, si nosotros creíamos que una propuesta era la más adecuada, pero realmente la comunidad necesita la priorización de otro problema, o mejor dicho, la comunidad necesita realizar en menor tiempo este proyecto que nosotros habíamos puesto para un periodo más largo, por ejemplo, pero vemos que las necesidades son de mayor importancia y que se necesita recortar el tiempo, también se puede ir realizando. Y esto también hay que tomar en base a los recursos que se cuentan dentro de las comunidades. Las técnicas para el diagnóstico comunitario llevan como elementos primordiales todas aquellas técnicas de investigación que todo proceso de investigación, valiendo la redundancia, debe de contener. El primer paso de ellos es la observación. Según Ander Ed, esta observación es un procedimiento de recopilación de información por medio de la cual adquirimos conocimientos a través de los sentidos. Esta técnica los estudiantes la utilizan en la primera visita comunitaria, es decir, la inmersión, siendo el primer contacto con la comunidad en la cual se deben determinar situaciones físicas, como por ejemplo la topografía, la distribución de los servicios públicos, etc. Después está la técnica de la entrevista, que consiste en una conversación entre dos personas, en la cual el entrevistador y la otra u otras son las entrevistadas, quienes dialogan de acuerdo a ciertas pautas acerca de un problema determinado con un propósito profesional. Pueden ser interrogación estandarizada o conversación libre. Ambas requieren de una guía de entrevista. La técnica se realiza para obtener información de las personas que están siendo entrevistadas por el entrevistador. Esta información puede ser sobre cualquier aspecto que el investigador quiera profundizar. El lugar donde cualquier aspecto que el investigador quiera profundizar en determinadas situaciones o en determinadas problemáticas. Por ejemplo, las cuestiones de calle, las cuestiones de funcionamiento de alguna institución, algunos proyectos que se necesiten, etc. La visita domiciliaria son aquellas que, como la entrevista, forman parte de las técnicas que sirven para una profesión que se preocupa por las personas en sus relaciones sociales, en su mundo social y en los hechos sociales en que están involucradas. La visita domiciliaria se realiza para obtener información adicional a la entrevista, es decir, esta técnica permite utilizar la entrevista y la observación en el mismo tiempo y espacio, con la diferencia que se realiza al interior de la vivienda del entrevistado, con el fin de vincular el ambiente en el cual se desenvuelve cotidianamente con la problemática comunitaria. La técnica de la reunión consiste en aquellas acciones de juntarse varias personas pertenecientes a un grupo o una comunidad en un mismo local, a una hora determinada, para tratar asuntos de interés general, intercambiar ideas e impresiones, plantear problemas y buscar posibles soluciones. Básicamente, la técnica de la reunión se realiza con líderes comunitarios para recabar información adicional de la población que se desconoce, como por ejemplo convenios de cooperación o de ayuda por parte de alguna institución pública o privada que ellos posean, debido a que al utilizar este espacio se puede realizar la capacitación de liderazgo, organización social, promoción de la participación ciudadana, entre otras, para el fortalecimiento comunitario. Recordemos que la identificación de los líderes comunitarios es de vital importancia para poder establecer o desarrollar efectivamente
visitas domiciliarias, porque como parte de la comunidad son los más conocidos, y esto también permite un ambiente de seguridad para que personas desconocidas o ajenas a la comunidad puedan realizar el proceso de inmersión y poder indagar de manera más objetiva sobre los problemas que atañen a esta. Dentro de las características principales que se pueden observar es que se puede conocer la vida diaria de las personas, en donde viven, donde trabajan y socializan, y conocer el entorno en el que cada uno de ellos se desenvuelve en relación a los problemas comunes de todos. Su fin es descubrir nuevas perspectivas y oportunidades. Se entienden a las personas para las que se diseñan a base de experiencias y no solo de manera intelectual, y también permite la comprensión de las diferentes maneras de percepción de lo que cada uno considera problemático, o cada quien manifiesta sus necesidades, es decir, su propia realidad. Las ventajas de la utilización de todas estas técnicas es que permiten sumergirse al ambiente y al contexto de la problemática. Se obtiene una idea más clara y directa del problema, genera una convivencia con la comunidad, ¿verdad?, que se logra a través de la inmersión adecuada del proceso comunitario, y permite comprender mejor el problema. Se vive en carne propia las dolencias o las necesidades que la población tiene, y genera nuevas oportunidades para la investigación. Maximiza la eficacia y la observación. En este espacio se genera un ambiente de confianza en el cual el equipo de investigación, al realizar una inmersión comunitaria de manera adecuada, puede obtener una mayor participación y colaboración de manera voluntaria y asertiva de cada uno de los miembros de la comunidad. Dentro de las desventajas que se pueden presentar cuando se realiza la inmersión comunitaria, se puede crear demasiada empatía con la comunidad y generarnos una visión subjetiva de los procesos a investigar. También que es aplicable solo a la investigación de tipo cualitativa, aunque existen metodologías que nos permiten la medición de los elementos cualitativos y poderlos convertir en cantidades. Así tenemos diferentes escalas, como por ejemplo las escalas de Likert, que nos permiten cuantificar una cualidad. Pero estas tienen la desventaja que se le asigna una ponderación numérica o una valoración numérica dependiendo de lo que considere el grupo de investigación. Por lo tanto, la investigación se puede desviar debido incluso a la demasiada empatía que se tiene. Para el caso, si se interioriza con algún grupo pequeño de la comunidad que nos ha llamado o impactado emocionalmente, puede desviar nuestra atención y querer solucionar únicamente el problema que a ese pequeño grupo de la población está afectando. No deja de ser importante también, pero recordémonos que a través de la jerarquización nos va a permitir establecer las necesidades y problemáticas que afectan a la totalidad, o por lo menos a la mayor parte de los miembros de la comunidad. Y esto permite que se lleve demasiado tiempo. También puede existir que nosotros como investigadores, dentro del proceso de inmersión, no se pueda realizar de manera adecuada, o no hayamos ejecutado o identificado los líderes comunitarios, y la población tenga cierta desconfianza del grupo de investigación, lo que puede generar un rechazo. También existen barreras lingüísticas, tanto por los patrones culturales. Muchas veces los patrones de comunicación muchas veces son diferentes. Lo que para una comunidad significa determinada palabra, tal vez para otra
signifique o tenga otra variedad semántica. Entonces hay que tener cuidado con las variaciones lingüísticas dentro de nuestro propio contexto nacional. Y esto más que todo también en aquellos países en donde se tiene una población indígena que utilice otro lenguaje, o incluso en países donde se hablen varios idiomas. En nuestro caso, pues más que todo tiene que ver con los cambios semánticos del mismo lenguaje español. Para que este proceso de inmersión comunitaria sea adecuado, es necesario que el grupo de investigación se gane la confianza de la comunidad. También realizar las entrevistas a las personas de la comunidad e incluso colaborar con las actividades del día a día de ellos. Llevar un diario y hacer unas bitácoras diarias para ir dejando registro de los avances, de los elementos que nos han favorecido el proceso y de los que nos han generado obstáculos. El diagnóstico comunitario, recordémonos que debe de ser participativo, ya que esto contribuye a un desarrollo de la misma comunidad y también va a impactar en la calidad de vida de los habitantes. Entonces se debe involucrar en la cultura, apoyar en las actividades diarias para poder identificar los problemas y aportar posibles soluciones. A través del recorrido comunitario se podrán ir realizando lo que es el establecimiento de las localizaciones geográficas o topográficas de impacto tanto positivo como negativo, es decir, las fortalezas y debilidades de la comunidad. Entonces esto queda plasmado en un mapa de riesgo de la comunidad. El mapa comunitario de riesgo es una representación de las características de una comunidad, un barrio o un determinado sector, con información referente a los peligros y vulnerabilidades existentes, también de los recursos disponibles con los que cuenta la comunidad para hacerle frente a la ocurrencia de fenómenos naturales como sismos, deslizamientos, lluvias intensas, inundaciones, bajas temperaturas, entre otros. Entonces permite reconocer el entorno que habita y sus características. También la identificar los riesgos a la que está expuesta la comunidad. Permite analizar las vulnerabilidades de los integrantes y elementos de la comunidad susceptibles a sufrir un daño ante la ocurrencia de un evento adverso. También permite identificar y ubicar los recursos con los que se cuenta, identificar los actores y responsabilidades, brindar herramientas para emprender acciones que ayuden a reducir el riesgo, tomar decisiones frente a los riesgos, formular un cronograma para coordinarlas con las autoridades correspondientes y así poder reducir el riesgo en la comunidad. También permite formular el plan de gestión de riesgos de la comunidad. Para la generación del mapa de riesgo es necesario tener en cuenta algunas definiciones. Por ejemplo, lo que son los peligros, que son la probabilidad de un fenómeno físico potencialmente dañino de origen natural o inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico con una cierta intensidad en un periodo de tiempo y frecuencia. Algunos peligros se pueden clasificar como de origen natural porque están asociados a la ocurrencia de fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo los fenómenos naturales que pueden convertirse en peligro, pueden mencionarse como la actividad volcánica, en el caso de nuestro país, los sismos, las lluvias intensas, los deslizamientos, las sequías, el fenómeno del Niño, entre otros. Los peligros inducidos por la acción humana son aquellos provocados intencionalmente o accidentalmente por el hombre, como por ejemplo aquellas acciones que pueden generar algún tipo de peligro, como los incendios, los accidentes industriales y nucleares, el fallo de represas, las explosiones, la contaminación química, la radiactividad, entre otros. La vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población a la estructura física o las actividades socioeconómicas
de sufrir daño por acción de un peligro. Los tipos de vulnerabilidades en este caso se pueden clasificar en físicas, económicas, sociales, educativas, culturales e ideológicas, ambientales, ecológicas, políticas e institucionales, científicas y tecnológicas. Los riesgos de desastres corresponden a la probabilidad que una población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de una condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. El riesgo es una condición latente, que al no ser modificada o mitigada a través de la intervención humana o por medio de un cambio en las condiciones del entorno, ya sea físico o ambiental, anuncia un determinado nivel de impacto social y económico hacia el futuro. Cuando un evento físico detona o actualiza el riesgo existente, los peligros naturales e inducidos por el humano y la vulnerabilidad son entonces los llamados factores de riesgo, sin los cuales el riesgo de desastre no podría existir. Esencialmente, hay dos tipos de factores de riesgo. Uno, que son los peligros naturales o inducidos por la acción humana, que son potencialmente dañinos. Y dos, la vulnerabilidad, que es la presencia de factores que condicionan por la exposición de la sociedad o los eventos potencialmente peligrosos, es decir, la localización en áreas potencialmente afectables. El primer paso para la elaboración del mapa de riesgo en la comunidad es la de establecer la información que se pueda contener de las personas que se encuentran en riesgo o que tengan vulnerabilidades. Por ejemplo, podemos utilizar este formato en el cual se detalla la familia, la ubicación, el número de integrantes, el número de personas que habitan en ellos, que están contenidos en las diferentes etapas de la vida, mayores de edad, el número de personas con discapacidad en la familia y el número de embarazadas. El equipo de investigación junto con los integrantes de la comunidad deben analizar los peligros, las vulnerabilidades, los recursos y las necesidades inmediatas. Entonces, podemos generar esta tablita en donde se puede hacer una reflexión comunitaria y establecer, por ejemplo, cuáles son los peligros más que atañen a la comunidad, que podrían ser sismos, inundaciones, bajas temperaturas, y colocar la reflexión comunitaria, es decir, que sea participativa. Se van a establecer cuáles son las vulnerabilidades que se tienen, como por ejemplo puestos de salud con camas e implementos médicos, institución educativa, ubicadas en zonas de inundación, o que existen 4 familias ubicadas en lugares de derrumbes o deslizamientos, y generar la reflexión de qué se puede hacer. Y así sucesivamente ir detallando cada una de las problemáticas identificadas o de las vulnerabilidades que cada uno pueda poseer. En el caso de las principales vulnerabilidades, para poder disminuir los riesgos también se pueden plantear algunos recursos con los que puede contar la población, como por ejemplo camionetas, parlantes, megáfonos, algún tipo de herramientas y lo que son las campanas. ¿Cuáles son las necesidades inmediatas de nuestra comunidad? Entonces, si vemos de que las familias que se encuentran en mayor riesgo porque sus casas se encuentran en zonas de deslizamiento o de inundaciones, entonces se puede reflexionar acerca de que una posible solución sería la reubicación de estas familias que se encuentran ubicadas en estas zonas de riesgo y de vulnerabilidad. Con la información recogida se puede elaborar también un cuadro que detalle los recursos y el lugar donde se encuentran ubicados. Por ejemplo, la camioneta que pueda estar localizada en un lugar céntrico de la comunidad, la campana en el techo de la iglesia, los parlantes comunitarios en el domicilio del presidente de la DESCO, por ejemplo, las herramientas necesarias para algún tipo de eventualidad distribuidas en algunas familias que forman parte de la comunidad para poder utilizarlas cuando se necesite.
Conociendo las definiciones básicas de la vulnerabilidad, de riesgos, entonces, y de los peligros, entonces vamos a poder generar o construir una tabla que va a darnos la caracterización topográfica o geográfica de la comunidad. Así podemos establecer las características de esta, los peligros y la ubicación donde se encuentran estos peligros, la probabilidad de ocurrencia que estos eventos puedan tener, las vulnerabilidades que se tienen de la comunidad frente a los peligros, los riesgos y las observaciones que nosotros podamos ir realizando en base a lo que hemos hecho en nuestro recorrido comunitario. Y también en base a la experiencia de cada uno de los pobladores que la hemos recogido gracias a la técnica de la entrevista. Para establecer los riesgos dentro de la comunidad y para la elaboración del mapa que nos permita la identificación de esto, es necesario conocer los símbolos que pueden tener algunos peligros, como por ejemplo sismos, inundaciones, deforestación, lluvias intensas, bajas temperaturas, tormentas eléctricas, deslizamientos, sequías o epidemias. Entonces estos símbolos nos permitirán identificarlo dentro del mapa en el cual nosotros ya localizamos topográficamente este tipo de peligros. También a la población vulnerable se le puede establecer una simbología para poder nosotros identificar con mayor facilidad dónde se encuentran ubicadas las personas, por ejemplo, que tienen discapacidad, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad o niños menores de 5 años. También podemos identificar las estructuras vulnerables, como por ejemplo puentes colgantes, instituciones o infraestructuras como algunas escuelas que se encuentran en riesgo de inundación o ubicadas en lugares que pueden ser fácilmente atacadas por un deslizamiento de un alud o que se encuentran en sitios en donde si existe algún sismo, pues genere algún derrumbe de algunas piedras o incluso algún alud de tierra, etcétera, dependiendo de la vulnerabilidad identificada o del factor de riesgo identificado en esta zona específica de la comunidad. También se pueden ubicar las herramientas o los recursos con los que se cuenta dentro de la comunidad, como campanas, teléfonos, silbatos, megáfonos, un área de albergue establecido ante alguna eventualidad u ocurrencia de algún riesgo, y también algunas personas que se encuentren con la disponibilidad de formar parte de los equipos de apoyo para poder generar ayuda de cualquier tipo, ya sea la preparación de alimentos, el aseo, incluso la organización de brigadas para poder realizar brigadas de rescate, brigadas de acompañamiento hacia los albergues, encargados de la apertura y mantener el orden dentro de estos, etcétera. También algunas herramientas que se pueden utilizar, las palas, los instrumentos de algunos camiones, pipas que puedan trasladar agua, para que también recordemos que dentro de los albergues es necesario suministrar agua potable, techo seguro, condiciones secas para evitar proliferación de enfermedades infectocontagiosas, alimentación y pues por lo menos generar algunas condiciones mínimas de bioseguridad y también que les permita la protección de algunos elementos climatológicos que les permita abrigarse del frío o estar en condiciones más o menos de libre de riesgos. Una vez recogida toda la información necesaria, los que van a ayudarnos a la construcción del mapa
deben de organizarse en pequeños grupos de trabajo y proceder en primer lugar a dibujar en un papelógrafo cuadriculado como el que está aquí en esta diapositiva un croquis de la comunidad que debe contener los límites geográficos, fenómenos naturales de la comunidad, si están cercanos a algún río, lago, montaña, algún vía de acceso, escuelas, establecimientos de salud, puestos policiales, algunas actividades productivas, fuentes de agua, de energía eléctrica, tipo de suelo y la población vulnerable, las zonas de evacuación inclusive, las zonas de albergue y las zonas de puntos de encuentro, entre otros, ¿verdad? Para la elaboración del mapa de riesgo no es necesario que generemos unos dibujos de alta calidad, sino que se puedan realizar un croquis en el cual los grupos van a socializarlos en la plenaria, los mapas que se han podido elaborar, y el facilitador conduce a los participantes para la reflexión, análisis y elaboración de un único mapa comunitario con el aporte de todos los participantes y de la información recogida en varios mapas construidos. El mapa definitivo se grafica en un papelógrafo cuadriculado empleando colores, plumones o crayolas y empleando también los símbolos que anteriormente habíamos planteado que sean fácilmente comprendidos por cada una de las personas que habitan la comunidad. Se puede utilizar un plástico transparente sobre el papelógrafo que contiene el mapa comunitario y poder dibujar en él el entorno de la comunidad, ubicando los principales peligros a los que está expuesta la comunidad. Para ello se recortan y pegan los símbolos de peligro que contienen en la plantilla o también se pueden dibujar y pegarlos en el plástico. También se deben colocar, aparte de los riesgos, las vulnerabilidades o los grupos vulnerables en donde se encuentran ubicados las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, los niños menores de 5 años, por ejemplo, o las estructuras que son vulnerables, por ejemplo, un puente colgante que está en condiciones no muy adecuadas y que tiene la vulnerabilidad de ser afectado o puede ser destruido ante un inminente aumento del caudal del sitio donde este pasa, y escuelas que se encuentran a la par de algún lago, laguna que pueda desbordarse y generar inundación, etcétera. Los mapas comunitarios de riesgo también deben proporcionar la elaboración de planes comunales de operación de emergencia, los mismos que deben estar articulados con los correspondientes planes elaborados por el municipio. En este contexto, se debe promover compromisos comunitarios con los participantes. Para establecer las acciones, la comunidad debe conocer los recursos con los que cuenta para ello. Es importante también graficar los recursos con los que cuenta la comunidad, siguiendo los mismos procedimientos empleados en la elaboración de los peligros y las vulnerabilidades. Las diferentes capas superpuestas de la información, peligros, vulnerabilidades, permiten establecer los diferentes niveles de riesgo de la comunidad, los cuales se establecen en función a un número mayor de peligros y de vulnerabilidades. Así, por ejemplo, podemos observar que en la zona norte de la comunidad, en este caso, es una zona de alto riesgo, por eso se encuentra en una coloración roja. De ahí, en una zona de riesgo mediano, tenemos una franja amarilla, y una zona de bajo riesgo que se encuentra en la parte sur del mapa y vemos que se encuentra en menor riesgo de vulnerabilidad. Luego que se ha realizado el mapa de riesgo, entonces tenemos que generar un plan de acción en el cual vamos a tener
básicamente todas aquellas acciones que se van a realizar ante el aparecimiento de una eventualidad y tendría que contener los siguientes elementos: riesgo identificado, la ubicación, las acciones a realizar para disminuir el riesgo, los responsables de esto y un tiempo de ejecución para poderlo realizar. Por ejemplo, si es necesario la reparación de este puente colgante y ser sustituido por un puente de mayor calidad y un poquito más resistente, entonces es necesario que se articule un proyecto con la municipalidad y realizarlo en el menor tiempo posible antes del periodo de invierno, por ejemplo. Y es así como cada una de las vulnerabilidades o de los riesgos se van jerarquizando, es decir, priorizando, y se van ubicando y generando todas aquellas acciones necesarias para la resolución de los problemas. Y esto gracias a, en primer momento, el diagnóstico comunitario, realizado a través de las diferentes técnicas que antes mencionamos, luego a través de la elaboración del mapa de riesgo y luego de la elaboración del mapa de riesgo, la difusión de o mejor dicho, la socialización de este mapa a través de las reuniones con las comunidades y para que algún detalle que se haya pasado por alto sea establecido y así tener un consenso de todos los elementos necesarios para poder generar este plan de acción que deberá ser llevado, o mejor dicho, será articulado con las autoridades competentes que puedan ser parte de la vinculación para la solución de los problemas que se identificaron.